Bienvenidos a una transmisión más del Batiburrillo, donde hablamos de todo un poco o de todo un mucho. Doctor, ¿cómo está? Hola Richie, todo muy bien, doctor. Chito, ha Qué sido gusto mucho tiempo, saludarlo. igual. Nos hemos ausentado, realmente por mi culpa, ¿no? Porque me fui por ahí de viaje a ver cómo Perú no metía ni un solo gol, ¿no? En la Copa América, entonces bueno, nos tuvimos que ausentar un poquito, nos hubiera gustado hacer mucho más videos, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí, ¿no? Con muchos temas, muchas cosas que se han ido dando, ¿no? En estas semanas. Pero como nos debemos a nuestro público, primero queremos responder, ¿no? O leer los comentarios de un seguidor que están simpáticos, doctora. Sí, claro que sí. En realidad, muchísimas gracias. El usuario es Walter García y bueno, firma en realidad como Siomo Carpe Diem. Está bonito. Pero nos hizo dos comentarios en el último programa, o en el último batiburrillo, mejor dicho. El primero nos felicitaba porque sentía que había mejorado el audio. De hecho, si ven el anterior batiburrillo, hemos cambiado de medio. A ver, déjame leerlo Sí, así literal por favor. rapidito para lo que dice. Mira, el seguidor dice, lo felicito, si siento una mejora en el audio, el video genial, supongo que habrá sido. No cambien aún la escenografía, aún que ya va de la mano con la ligereza y libertad de opinión, lo cual es como ir una conversa del garaje entre patas. Sí, doctor, no lo vamos a cambiar. Esto parece como si estuviéramos medios escondidos, así transmitiendo, ¿no? Clandestinamente. Para rato tiene, así lo vamos a dejar. Ya cuando los sponsoré en video Costco Shipping, Costco, grande Costco, pongan una pequeña orquídea esa cortina. No es el momento de un caballero, soy su fan, muchas gracias Walter. Vayan por más temas a conversar, sobre todo acá en Perulandia, sobran, es verdad, en Perulandia sobran muchos temas. Perusalén. Hay temas que ahorita vamos a conversar, hay varios temas. Regards, Siomo Carpe Diem, éxitos, ¿no? Y se mandó otro comentario más que está muy simpático. Entre muchos temas en mi cabeza, propongo tratar el tema de cómo se instala, siente, percibe y se ejecuta lo que llamamos democracia. Muy interesante. A partir de ahora mi seguidor preferido este Walter. Chévere, me encanta este tema. En mi opinión personal no considero existe, vamos a hablar, debatible sí, pero interesante, y no debería aplicarse acá. Ya lo decía Sócrates en sus telieres, no sé qué era quería decir, griegos, o el gran Cope al identificar que la única diferencia que encontraba entre una dictadura y democracia era que la primera finalizaba muy sangrienta y la segunda generalmente pacífica en las urnas, pero ambas eran mediocres, ladronas y acababan con la masa. Coincido 100% con ello. Éxitos. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, doctor, también. Así es. Por estos comentarios. Bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? El tema de democracia es extremadamente amplio. Realmente en un solo batiburrillo, obviamente que no vamos ni a cubrir el 2%, pero podemos tocar el tema, ¿no? Ligeramente, o las bases, o algún tipo de idea general, ¿no? Una apreciación bastante amplia, pero para tocar el tema, para conversar, ¿no? Quiero empezar, ya que estamos usando mi celular de cámara, no lo puedo usar, pero acá recomiendo una herramienta, ya que estamos acá hablando de todo esto, es un batiburrillo, que se llama Google Keep. Es muy buena. A mí cuando yo leo cualquier tipo de libro, y bueno, hay pasajes, ¿no? Extractos interesantes, antes los apuntaba como que en el blog de notas, digamos, del celular, pero el Google Keep es como un blog de notas, pero se queda grabado, ¿no? Porque a veces cuando cambias el celular o pasa algo, se te va al diablo toda esa información. Con esto no solo la grabas y queda, digamos, en la nube de Google o tal, sino que también lo puedes abrir de la computadora, ¿no? Que es de lo que me estoy valiendo en estos momentos, porque, bueno, como digo, estamos grabando con el celular, ¿no? Entonces, brevemente, voy a leer una frase que dijo el gran general y político ateniense Pericles, ¿no? Tenemos un sistema político que no imita las leyes de otros, sino que servimos más de modelos para unos que imitadores de otros. En cuanto a su nombre, al no ser objetivo de su administración los intereses de unos pocos, sino los de la mayoría, se denomina democracia y de acuerdo con las leyes, todos tienen derechos iguales en sus pleitos privados, ¿no? Esto lo dijo Pericles hace ya más de 2000 años, ¿no? Los atenienses, pues, digamos, fueron los inventores, ¿no? Del concepto, ¿no? De la idea de la democracia, ya que si alguno no lo sabe a estas alturas, obviamente sí, ¿no? Grecia realmente era una especie de unión de reinos, de confederaciones, o sea, todo el mundo asume, ¿no? Que la democracia de Grecia, ¿no? Pero realmente lo que practicaban la democracia, o pretendían hacerlo, eran sí, porque eran Sí. porque tampoco funcionaba tan bien como muchos piensan, ¿no?
pero los que la practicaban eran los atenienses, ¿no? Los espartanos, por ejemplo, que realmente, o sea, muchos dicen espartanos, ¿no? Esparta era una tribu, era como un distrito, como decir Barranco, ¿no? Pero realmente son los lacedemonios, ¿no? Los lacedemonios eran un reino, tenían un rey, ¿no? Y tenían, pues, súbditos, ¿no? Digamos, sistemas totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, ya desde esa época los atenienses, pues, se jactaban, ¿no? De tener uno de los mejores sistemas, ¿no? Habidos y por haber. Y realmente tan mal no estaban, ya que, bueno, hasta el día de hoy lo seguimos, ¿no? Como comentaba el buen Walter, ¿no? Funciona, no funciona, según él no. Decía el historiador griego también, Polibio, ¿no? Que muchas veces, y creo que pasa ahora, ¿no? La llamada democracia podía degenerar en oclocracia, ¿no? Que se supone que es, por decirlo de una manera, la tiranía de las masas, ¿no? O de las minorías. Un doctor, ¿ah? Estamos ya como... Sí, es verdad, entonces, claro, ¿no? Funciona, no funciona, personalmente yo creo que en general, es muy importante cómo digamos, se instala, ¿no? O se adopta un sistema y si esto empieza bien. Es como una casa, ¿no? Si uno, pues, hace unos buenos cimientos, pero una casa, un edificio, el edificio se mantiene. Si los cimientos son una porquería, pues todo se va al infierno, ¿no? Ya tocando ese tema, quiero comentar un libro, el cual recomiendo. No es la primera, o sea, lo estoy haciendo yo, pero mucha gente ya lo ha recomendado acá incluso, que es este. Una de las contras, digamos, o los efectos de grabarlo así, es que siempre los títulos de un libro van a salir invertidos, Claro, ¿no? así. Ah, no, perdón. No va a salir, pues, nunca. O sea, sí, tampoco, ¿no? No sale. Pero bueno, basta con que diga el nombre y por la portada se lo pueden notar, ¿no? Ese libro, ¿Por qué fracasan los países?, escrito por dos economistas, Daron Acemoglu, que creo que es turco, y James A. Robinson. Es súper, súper interesante, la verdad que lo recomiendo. Incluso ya lo he visto, creo que lo comenté la otra vez, en librerías de libros usados, ¿no? Donde venden libros usados. O sea, no creo que les salga muy caro. Como yo en particular soy bien enfermito, y muchas veces estoy de acuerdo con esa máxima italiana que dice traductore, traditore, me compré la versión gringa también, Why Nation Fail. Porque siempre es bonito también leer el original y en terminología anglosajona, ¿no? Aparte que el inglés, querámoslo o no, es la lengua franca hoy en día, ¿no? Entonces es interesante también tener la base en inglés. ¿Qué dice este libro brevemente? Toca muchos casos de países que hicieron bien las cosas y otros que no las hicieron bien. Y digamos que el tema común, ¿no? O, digamos, básicamente el origen, o lo que todos estos países, digamos, que hicieron bien las cosas tienen en común, es que cuando empezaron o se originaron, hubo un buen gobierno, hubo un buen gobernante, hubo una buena gestión. Y eso generó, y lo menciona mucho en este libro, un círculo virtuoso. Cuando las bases, bueno, de cualquier tipo de organización, de todo, empiezan bien, cuando algo empieza bien, generalmente termina bien, ¿no? Y cuando las cosas dicen Claro, empiezan mal, acaban mal, ¿no? Entonces yo creo que, ya que Walter nos dijo también que hablemos de Perusalén y todo, lo transportamos acá al Perú. Yo creo que uno de los motivos por los que porque las cosas no funcionan acá es que las bases fueron pésimas, ¿no? Y de nuevo, por enésima vez. Ah, no, este es otro libro, está bueno, pero bueno. Sí, ya lo perdí. Como bien saben, somos ratones de biblioteca, sí, tengo así que 2000. tenemos para recomendar un montón de... Bueno, ya lo perdí, pero siempre lo menciono, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Que es de cabecera, ¿no? Ahí van a leer, el que guste, ni siquiera se lo tiene que leer completo, pero en los primeros capítulos te das cuenta que el Perú empezó mal, ¿no? O sea, todas las bases estaban chuecas, corruptas, ¿no? Todos los gobernantes, los políticos que entraron hasta el día de hoy eran, digamos, unos, ¿cómo se dice cuando uno quiere sacar provecho de algo? Unos comechados, ¿no? Unos convenidos, ¿no? Que solo, pues, están interesados en su propio beneficio, ¿no? Y no el del resto. Doctor, ¿quiere agregar algo a lo que he comentado con respecto al tema de la democracia?
Sí, es un tema bastante profundo. Yo lo llevo, claro, hay un tema histórico que tiene que ver con el inicio de la República, Mm. que algo por ahí puedo Por agregar. favor, doctor, lo que usted guste. Pero también creo yo que tiene que ver con un tema profundo del ser humano, que tiene que ver con la libertad. Me gusta por dónde está llevando esta conversación. Sí. A ver, este batiburrillo. Por favor, elabore, doctor, desarrolle. Lo que ocurre es que, y eso yo lo recuerdo, y a ver, esto me costó entenderlo, pero hace muchos años yo seguía al doctor, siempre lo he seguido, pero en algún momento él puso, sin libertad no hay amor. Y me quedó en el cerebro marcado porque tiene que ver con una base religiosa y tiene que ver con un libro, digamos, que en algún momento leí, que es el libro del Padre Amor. Lo recomiendo, es un libro que tiene que ver con... miento. Tiene que ver con el Padre Fortea, tiene que ver con Mundo Angélico. Y él en Mundo Angélico explica que realmente en la creación de, digamos, del mundo angélico o del hombre, Dios podría haber creado al ser humano para que lo ame y sea perfecto. O sea, el ser humano perfecto, que no sea malo. Ya. Que no sea malo y que sea perfecto y que de alguna manera siempre lo ame. Ya. Pero entonces en realidad estaría creando esclavos. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Le da la opción de la libertad. Si lo traemos a este punto, Ya. claro, hay gente que piensa que digamos, la democracia no necesariamente funciona. Mm. Pero en realidad no funciona porque, entre comillas, uno no respeta la libertad del otro de decidir Ya. o de opinar o de actuar, Ya. o se deriva la libertad en libertinaje. Por eso es que la libertad está acompañada de reglas. Entonces, ¿qué ocurre? Usted mencionaba inteligentemente, dentro de las definiciones, que podría ser una dictadura de las mayorías Mm. o una imposición. Yo vendía ahí el chongo, Mm. o digamos, el chongo es una forma de decir La broma, La ¿no? broma. Acá decimos mucho, que significa dos cosas también en Perú. Sí. A la otra le explicaremos en otro Otro batiburrillo. Pero digamos, la tiranía de las minorías. Pero lo que ocurre realmente es que hay ciertas reglas, y esas reglas es respetar a los demás, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, no funciona porque sacamos una legislación o sacamos un modelo Claro. y un grupo no lo respeta. No, pero respeta la libertad dentro de ciertas normas, ¿no? Claro. Digamos, o sea, no impongas tu pensamiento, no impongas lo que tú crees que es. Escucha, y dentro de las normas cognitivas, las reglas de lo que es crecimiento social, crecimiento de economía, hay que respetar. Y ahí creo que sale este pleito. Entonces unos dicen, no debería ser así, sino debería ser así. Y comienzan, no, y empiezan las polarizaciones, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver con un tema efectivamente que va por ese lado del concepto de libertad y el movimiento de las personas y el respeto propiamente, ¿no? Dentro de lo que es el tema humanista, digamos, ciertas Que normas tiene de que ver conducta. mucho, porque realmente pues la democracia es un reflejo, o es una manifestación de sistemas creados o aplicados por el mismo ser humano, ¿no? Entonces definitivamente pasa por eso. Como esto es un batiburrillo, y lo vamos a tocar también, si no hoy, ahora, el doctor es, porque lo tenemos que hacer, es un hincha, un fan, de aquellos del padre Fortea. Es un padre, un sacerdote, ¿no? Y el Cura, padre padre, Amor. y del Padre Amor. Para que los que o les suene tal vez familiar, el Padre Amor sale en una película que a mí me gustó, ha salido hace el año pasado, creo, Ujú. que creo que le pusieron el exorcista del Vaticano o del Papa, algo así, ¿no? Que está interesante. Bueno, para los que sean muy sensibles, tal vez no la vean. Tampoco es muy traumática, pero está buena la película. Es basada en hechos reales, o sea, es basado en un libro, creo, si no me equivoco, en los escritos del Padre Amor, que es un sacerdote italiano. Su pleito contra Satán, su lucha contra Satán. Exactamente. Interpretado en esta película por Russell Crowe, que me parece que actúa perfecto. Ahora Russell Crowe, para los que no sepan, es cristiano, ha ido al Vaticano, a Roma, y habla un italiano bastante decente, ¿eh? O sea, Sí, es bueno. el tío habla como Tano. De hecho, creo que hasta se siente cómodo más hablando en italiano, porque creo que la mitad de la película habla en italiano. Está súper interesante. Y bueno, e incluso sale el padre Fortea, Claro. que era como su aprendiz, digamos, su chacal, como decimos en jerga acá, que lo ayuda pues a... Que de a casualidad realizar. cae en el exorcismo. Sí, ¿no? De casualidad. De casualidad Esos le son sabe- los designios. los Y de designios. hecho el padre Fortea no le gusta que lo asocien al tema Del exorcismo. Porque él tiene un libro muy bueno que también lo tengo que se llama Suma Demoníaca.
este, que habla, pero no le gusta. En realidad él habla temas de vida, de amor, de Claro. evangelio, No ¿no? le gusta quemarse o que todo el mundo lo asocie. Sí. Bueno, que es natural, no solo con el exorcismo, ¿no? Sensacionalista. Eso lo vamos a tocar. Y bueno, escríbanos si les interesan esos temas bueno, religión, ángeles, demonios, Dios, bondad, maldad, etcétera. Escríbanos y los podemos tocar. El doctor es un experto y la verdad que a mí me interesa. Bueno, y a todos creo, ¿no? Siempre es bonito hablar de otros temas, pero a mí me interesa mucho, ¿no? Volviendo un poco a las raíces de la democracia y volviendo, como le decía el doctor, ¿no? De que nada es infalible, ¿no? Los atenienses se jactan de que su sistema era casi perfecto, ¿no? Pero Quirísofo, que era justamente un espartano, le comenta a Genofonte. Genofonte, bueno, fue un aventurero, escritor, filósofo griego, estudiante o pupilo de Sócrates. En algún momento hablaremos de él también porque es un grande, bueno, o de los clásicos griegos, grecorromanos, que son importantísimos. Y él le decía, ¿no? Lo cierto es que yo también tengo oído que vosotros, o sea, los atenienses, sois tremendos a la hora de robar los fondos públicos, a pesar de lo muy peligroso que puede resultar para el ladrón. Y los más destacados en esto son los poderosos. Sí es cierto eso de que entre vosotros los poderosos son considerados dignos de gobernar. O sea, ya desde esa época también habían sus cochinoditas con la democracia, ¿no? O sea, no es algo pues infalible, ¿no? Que bueno, nada que hace, para mí nada que hagan los seres humanos lo es, ¿no? Claro, no hay nada perfecto, Richie. No hay nada perfecto. Y donde está metido el ser humano, bueno, siempre hay chances de que algo salga cochino porque, bueno, el doctor tiene una visión que yo respeto, que está bonita. Yo soy un poco más pesimista con respecto al ser humano, ¿no? Considero que el ser humano, pues es un cúmulo de defectos, ¿no? Y es bastante, o es muy fácil que se corrompa. Es lo que yo opino, ¿no? Por supuesto. Ah, buen punto. Sí. O sea, hay otros que no, sí. Por supuesto, hay seres humanos impresionantes, ¿no? Destacadísimos que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Como el mismo Sócrates, filósofos, pensadores, etcétera. Pero yo soy un poco más pesimista al respecto, ¿no? Tocando un poco, porque usted es un batiburrillo. Tengo acá. A ver. Siempre sacando. Estamos viendo acá la biblioteca, la tenemos al Sí, costado. ya le he puesto más cerquita para que ya me sea más fácil sacar. Bueno, esta es nuestra Biblia, que no la encontré en el momento, ¿no? Que siempre lo mencionamos, ¿no? Historia de la corrupción del Perú. Por las limitaciones técnicas que tenemos va a salir invertido, pero bueno, que este libro, ¿no? Y este otro, que bueno, es ciencia ficción, algunos tal vez ya sepan o lo hayan escuchado, este es Duna, ¿no? Probablemente por la película que ha salido, no sé si usted la ha visto. Sí, la he visto, las dos. De Frank Herbert. Si bien es ciencia ficción, y es interesante para el que quiera relajarse un poco y tal, trata mucho también, me gusta la historia, porque justo toca el tema de la corrupción y cómo un imperio cuando se hace grande, se extiende y tal, se va corrompiendo más, ¿no? Trata mucho de esto, y bueno, de intrigas, traiciones y tal. Entonces yo recién me he leído el primero. Y tiene una parte espiritual también, ¿ah? Bien interesante Pero por para supuesto, analizar. incluso mesiánica también. Sí, Es súper interesante realmente, incluso al que no sea muy adepto o fan de la ciencia ficción, yo le recomiendo por lo menos, bueno, si vieron la película, espérense un tiempo que se les olvide, ¿no? Porque va a salir ahora la tercera, que está basada en el segundo libro, que me lo estoy empezando a leer, ¿no? Donde se ve pues de que todo no era tan bonito como, o que muchas veces el dicho salvador no es tan salvador como tal, ¿no? Pero Frank Herbert, que es el autor de este libro, trataba mucho estos temas, ¿no? Y en el sexto, que bueno, me lo leeré acá 10 años, que se llama Casa Capitular de Duna, que es como que el último que él escribió. Porque pues hay otros autores que han seguido la posta, pero no es igual, ¿no? Hay una frase, no lo voy a citar de memoria porque soy muy malo para memorizarme, pero él, en una parte mencionan en el libro, en el sexto, de que normalmente, o como yo he dicho, ¿no? La gente asume que el ser humano, o que el poder corrompe, ¿no? Esa frase tan conocida, que no me acuerdo, la dijo un francés, no me acuerdo, que dice, no, fue Voltaire quien que dice, no, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Dando a entender que, como yo he dicho, el ser humano es altamente corrompible, ¿no? Pero Frank Herbert en el libro dice que él considera que la gente que quiere llegar al poder ya está corrupta. O sea, no es que se corrompen, sino que ellos siempre buscan llegar al poder para cumplir sus metas. O sea, no es que el poder los corrompió, ellos llegaron ahí para, digamos, salirse con la suya, ¿no? Es un concepto interesante también, ¿no? Yo opino que los dos son válidos. O sea, soy el más pesimista del mundo, ¿no? Pero creo que el ser humano es altamente, extremadamente corrompible. Ajá. Y creo que ya hay seres que nacen corruptos y que buscan de alguna manera llegar a los canales adecuados para, bueno, seguir con lo suyo.
Bueno, Veo la réplica venir, doctor, por favor. Mándeme esa réplica, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Es que hay varias cositas. A ver, por favor. Primero, Toque los puntos. Primero, Interesante tema, yo me acuerdo que yo le decía a un amigo que es bastante espiritual y él no le gusta que le digan religioso, pero yo Ya. lo voy a tallar de religioso, Ya. etiquetar de religioso. Ya. Yo le decía, yo soy un niño malo. Tú le decías. Sí, yo soy un niño malo de verdad, perverso, porque siempre he sido muy cerebral, Ya. muy digamos... Ah, ya. Entonces, Frío, tal vez o maquiavélico. sea, siempre he buscado la causa raíz de las cosas y Ya. siempre me ha gustado formarme. Entonces yo decía, no, yo de chiquito miraba esto y me decía, no, doctor, como dice usted, no hay niño malo, te tocó estar en un ambiente malo. Pero a Dios gracias, has salido de esas malas prácticas. Entonces, pero ¿qué ocurre? Lo que sí es cierto es lo que yo veo un poquito es, yo sí soy bastante optimista del futuro de la humanidad. Sí creo que estamos en un momento difícil y complicado porque usted hablaba de la corrupción y la corrupción está asociada al facilismo. Entonces, el día de hoy es más fácil acceder a lo rico de la vida y que lo rico de la vida, como decía una persona que conozco, o te enferma o te embaraza, ¿no? Ojalá nos esté escuchando. Está buena la analogía. Entonces, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, antes, digamos, vamos a hablar sobre las redes sociales. Ya. Un breve paréntesis. Sí, está bien. Acá somos Corchete. expertos en eso. Ya. Imagínense una ves. chica Ya. que postea todos los días, no sé, de temas de filosofía, conversa, de que hay que ayudar esto, lo otro. Va a tener seguidores, pero va a tener, digamos, no sé, 1000 likes. Ya. Imagínense esa misma chica, sin ofender a nadie, digamos, fotografías sensuales, contenido sensual y sexual. Va a tener 1 millón de likes. Por supuesto. Va a tener más DM, como llaman, DMs, Claro. va a tener más DM y más citas y salidas. Claro. Que una persona ¿por qué? Porque es más tangible, más palpable, más humano, más, entre comillas, más rico, más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona cuando llega al poder, Luis Alberto Sánchez decía que la diversión del joven es el sexo y del viejo el poder. ¿Qué pasa si mezclas ambos? Metiendo una pequeña pausa. Dele. Esto lo estamos filmando, ¿qué día es hoy? Domingo de julio. 7 de algo. julio. 7 de julio. El día de ayer falleció Javier Vallerriestra, justo el doctor me lo comentó. No queremos politizar, no, yo no... Un crack de crack no, constitucionalista. No soy exacto. Jurisconsulto, un doctorazo de los doctores. Un bravo de los bravos. Un bravo de los bravos. Yo, en general acá no tiramos mucho y no queremos politizar ni nos tiramos para partidos políticos, pero si he de decir algo, diré que era el aprista que mejor me ha caído en la historia de ese partido. Un doctor de doctores, y nunca, para dejarlo continuar, doctor, me voy a olvidar de una frase que dijo, que se me ha quedado grabada toda la vez, que dijo, porque hablaba así, ¿no? Señor, no sé qué está en el Congreso, todo. A lo único que le tengo temor es al sistema judicial peruano. Que ya con eso el tío... Es jurisconsulto, o sea, era un maestro, o sea, para que ese tío, que era un grande, le tenga temor al sistema judicial peruano, imagínate, ¿no? Descanse en paz, maestro. Y bueno, doctor... Ahora, tiene que ver algo con usted, que lo hemos dicho bastantes veces acá, y que usted lo ha mencionado hoy día también, que es el círculo virtuoso. Y llegamos a la definición de las reglas de juego y de la libertad. Por ejemplo, Milei y Bukele. Upa. Bukele. Yo particularmente no soy hincha de Milei. Ya, Ahora, no se trata que yo sea hincha de Milei o no, ya, porque es lo que necesita Argentina y la región en este momento. afirmo. El día de hoy me preocupa su perfil psiquiátrico, psicológico, sin ser psicólogo yo, No, y sí. sus actuaciones, digamos, y que se vaya con que la hermana practique el tarot, no se me vaya a molestar, y que sea su secretaria de imagen, y etcétera. Todo esto publicado por, no me acuerdo si es The Economist o New York Times. Hay un artículo, lo voy a buscar y de ahí lo comentamos. Me preocupa, pero sin embargo, nos vamos al lado de Bukele. Ya, Hay una entrevista de Tucker Carlson a Bukele muy buena, donde los primeros 20 minutos y todo el tiempo él habla de la virtud y de Dios. En ambos casos, ambos que les toca liderar o ser los jefes de la nación, Ya. van a imponer un modelo. claro, siempre es así realmente, ¿no? Un país es producto de la visión que tuvo el líder, ¿no? Y llegamos al comentario de Walter, A ver, que es, no creo. grande Walter, grande, Claro. grande, gran Walter. No creo porque en un tienes la dictadura que él comenta que termina en sangre y el otro termina en la democracia, que es lo que impone. Y es claro, pero ¿cuál es el modelo que nos conviene?
Y ahí es donde sigue esta famosa tema lucha entre el bien y el mal y lo que viene. Podemos hablar también de Putin, que es otro modelo. Que lo hemos hablado N veces, que voy a hacer una chiquita porque me muero ganas de decirlo. Biden made Putin great again. Entonces, le dio, sí. Pero ¿por qué digo eso? Porque estábamos hablando me he alejado un poco siempre, pero es la libertad y la libertad de elegir y de respetar con ciertas normas. Y las normas van a implicar que al que no le caiga la norma, no le guste porque se más al libertinaje o a la tradición, claro, no le va a gustar y va a estar en desacuerdo. Sí. Pero la pregunta es si la democracia es el mejor modelo el día de hoy. Lo segundo es, yéndonos un poquito a la psicología, ¿por qué no funciona? Yéndonos al comentario de Walter. ¿Por qué Walter podría creer que no funciona? Y ojalá nos dé una réplica. Y voy a ir a algo que pasa en el Perú. Sin ser psicólogo, mucha gente reclama acerca del Congreso y cree que el Congreso es una cochinada. Mucha gente, dentro de lo que yo leo, dentro de lo que supuestamente es un estrato socioeconómico que me salta en redes a mí. Yeah. Muy similar, muy homogéneo. Pero la pregunta es, ¿están molestos con el Congreso o están molestos con ustedes mismos? Puta, doctor, qué buen tema ha tocado ahora. Qué buen tema ha tocado. Prosiga. ¿Por qué? Ha tocado algo clave, ya. ¿Por qué? Ya. Porque cuando uno está molesto es porque estás triste por algo. Claro, si yo le meto un puñete al doctor ahorita, el doctor se va a molestar y o sea, puede ser que esté triste porque le metí el puñete, pero es del momento. Pero en realidad cuando una persona está cargada y dentro de esta guerra cognitiva, o bueno, olvidemos la guerra cognitiva, después hablamos de eso, está molesto y no, que el Congreso. Señores, el Congreso representa al Perú. Exacto. Es el Perú de verdad. ¿No les gusta? Es el Perú de verdad. Entonces, si no les gusta, la pregunta es, ¿están molestos con el Perú de verdad o con la decisión que ustedes han tomado? Exactamente. O tratan de imponer su ideología. Exactamente. Si no les gusta, y esto va a ser polémico, les va a molestar, elijan un mejor Congreso. Pero es lo que yo digo. Lo que ocurre es que el día de hoy lo que ven ahí es lo que representa el Perú. Porque no, el congresista comechado. Oye, ¿cuántas empresas hay? O mochasueldos. ¿Cuántas empresas hay o gente que hace eso en la calle? No, que el paloma, que el congresista maldito que tiene acoso sexual. Oye, en las oficinas o en los centros laborales o en la calle mismo, ¿no está el paloma que ve a una chica y comienza a fastidiarla? Entonces, ¿representa o no representa? Y ahí es donde es necesario un cambio de identidad, ¿no? Pero claro, me he desviado mucho porque había varias cosas. No, pero estamos tocando un tema interesante. Y ¿no? yo iba a responder, me acuerdo, o iba a comentar más que responder acerca de la libertad y la democracia. Ah, y la historia. Hay un autor, un intelectual, que no sé qué vertiente política tendrá, la verdad no es relevante, lo que a mí me interesa es el análisis de la historia que él hace, que es el Capitán Perú. Ah, sí, lo he visto. Que es Rafael Aita. Y él... Que estuvo en la uni, ¿no? También es de la Lima. Estuvo en la Lima. Sí. Hacíamos batiburrillo con él, de hecho, en los pasillos de industrial también es ingeniero industrial. Sobre la termodinámica y sobre la entropía y entalpía. Ese. Pero bueno, él menciona una parte de la historia que es bien interesante, que habla cómo en realidad el Perú viene de guerra en civil, en guerra civil, en guerra civil, en guerra civil. Es más, no solo él, sino hay autores que hablan que lo que pasa en Ucrania y Rusia es una guerra civil cara. Entonces, sí, es una manera sobre las bases como empieza el Perú, usted dice que empezar bien. Pero si empezamos pues en la historia republicana, peleándonos porque el primer gobierno republicano entre el presidente y el vicepresidente se peleaban y no creían, y luego teníamos a San Martín, y luego teníamos al genocida de Bolívar, tratando de conquistar, y se peleaban, era imposible que Sudamérica crezca bien, pues, siempre ¿no? ha sido así, y en el Perú también ha sido así, ¿no? Todos han, incluso, no, lo dicen aquí en la historia de corrupción en el Perú, mientras los chilenos nos invadían, sí, los políticos, todos están entre ellos que luchaban para ver quién se quedaba con mayor botín o quién se... Sí, o sea, sí, era una terrible, o sea, imagínate esos mercenarios que hemos tenido, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y como dice el doctor, el electorado, como diría Carlos Mariátegui, ¿no? El electorado, Aldo Mariátegui, ¿no? El electorado, es bastante tarado, ¿verdad? Es inmaduro, o sea, el votante pero es muy inmaduro, a tal punto que yo lo veo todos los días en redes sociales, no asume su voto. No, eso o sea, la caga y sí, ¿y quién la votó? Y hasta llegan al punto de decir, no, yo no voté a tal, yo voté a este otro, pero cojudo, en su fórmula salía que era la vicepresidenta, ¿no? Entonces tú cuando ves un formulario, ¿no? para votar, ¿qué crees? Que la foto del votado son dibujitos para que los colorees, o sea, imagínense ese tipo de inmadurez política, ¿no?
qué tontería que, o sea, la gente vota porque si yo la cago y voto, puta, ¿sabes qué? Te pata habló bonito y bueno, que lo he hecho muchas veces, hasta yo admito que he votado por un candidato que me llega altamente para que no salga el otro, o sea, votando el mal menor, ¿no? Que es lo que hago, creo, desde que empecé a votar. Pero hay gente que no, que la digna y se niega, o sea, los puedes torturar y no te van a decir sí, ¿sabes qué? Y para colmo critican al candidato que votaron, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con la identidad del peruano y por eso Lee Kuan Yew, Yeah. que lo hemos estudiado y conversado, él forma una nueva identidad para Singapur y lo que falta en el Perú es trabajar en las bases en la reforma educativa, que eso ya lo hemos conversado y lo vamos a seguir conversando N veces, para formar una nueva identidad del peruano, porque lamentablemente, y de sudamericano en general, lamentablemente a la gente le gusta y nos han enseñado a victimizarse. Sí. Entonces, es la culpa de todo el mundo menos de uno. Menos de uno. Así Todo el no mundo vamos a tiene la culpa. llegar a No, la ningún culpa lado, la tiene pues. Richie porque el doctor acá es Sí. un caviar. Si no es caviar, es un terruco. Si no es Sí, un terruco, sí. es Ultraderecha. ultraderecha, que ahora está de moda. ultraderecha, Si no, es ultraizquierda. Claro, claro. Entonces, todo el mundo tiene la culpa. Todo es ultra, No, todo. que el Congreso debió hacer... primer punto es el reconocimiento y es un tema de liderazgo importante, la responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Y en las empresas, olvídate, ya vas a escuchar en los directorios, yo por ejemplo, gerente general, vengan, se largan. Porque nunca escuchar una que dice, no, la culpa la tiene el comercial que no está vendiendo. Luego el otro, no, la culpa la tiene el financiero que no sabe hacer esto. No, la culpa la tiene el... Oh, cuñado, todo el mundo tiene la culpa. No se tiran el dedo. Fuera. Entonces, es un tema de identidad, efectivamente, y también somos muy emocionales. Somos muy emocionales. Bueno, el ser humano es emocional, no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí, pues digamos que estamos todavía germinando, ¿no? Como sociedad. Ni siquiera estamos... Sí, estamos Ni en siquiera pañales. estamos en el Perú sexto mes de embarazo, Exacto. ¿no? O sea... Estamos casi como hace 200 años, de verdad. O sea, un país que, bueno, todo hay que decirlo, ¿no? Por algo, bueno. Ahora, para que no suene tan fuerte, ya han cambiado los términos. Ahora dicen, ¿no? Los antropólogos, sociólogos y tal. No, ya no existe ya eso de tercermundista. Ya no existe el tercer mundo. Ahora no sé qué. Pero mal que bien, pues somos un país tercermundista. O sea, tenemos el grueso de la población, desafortunadamente, es bastante ignorante, ¿no? Entonces, no saben votar, ¿no? Volviendo al tema que comentábamos al inicio, ¿no? De la autocracia y tal, ¿no? Había, bueno, lo decía también don Marco Aurelio Negri, ¿no? Lo dicen los filósofos griegos, lo dice Séneca. Muchos estudiosos, muchos filósofos, ¿no? Pensadores dicen de que generalmente la masa nunca va a escoger nada bueno. Lo decía también Ortega y Gasset, ¿no? El gran filósofo español. Decían que cuando la masa, cuando un grupo pues gigante, ¿no? de gente vota por algo o elige algo, está mal. Casi siempre va a salir mal, ¿no? Entonces ahí hay un tema también, ¿no? Se dice, yo no quiero meter la mano al fuego, pero se dice que las masas siempre escogen mal, ¿no? Segundo, pues el círculo vicioso que tenemos, Exacto. ¿no? Que se repite, que salen malos, pésimos gobernantes, que no hacen nada, el pueblo se mantiene ignorante, siguen votando por ellos, Claro. ellos lo siguen manteniendo, entonces se repite, ¿no? La verdad, doctor, yo a estas alturas veo que pasa también siempre, ¿ah? Eso también es una conclusión que saqué de este libro. Al final un buen gobierno, un buen gobernante, en casi todos los casos sale por suerte. En realidad es un hipo de la... Es que es el Porque catejo. volviendo a ese tema, para que el pueblo elija un buen candidato está bien difícil. Es que Entonces, es el catejón, pues el ecualizador. casi siempre que ha salido un buen gobierno es por suerte, porque el favorito, que era una rata, una basura, le sacaron un crimen, ¿no? O se murió, algo le pasó y salió el siguiente que nadie lo quería votar y terminó siendo el mejor. ¿Ah? Sí. Y así ha pasado. Entonces, el Perú lo que necesita, doctor, es suerte, pero como mierda. Que nos tiren ruda, agua Claro. bendita, que nos saquen. ¿Cómo se llama esa agua que quemas el palosal? Todos necesitamos. Aunque... Ahora, también es cierto, a nosotros que nos encanta la geopolítica y la geoestrategia, también es cierto de que se hablaba de propaganda, pero en realidad es guerra cognitiva y tiene que ver mucho con el marketing y es el posicionamiento. Cada uno define una ideología y comienza a posicionar una idea y el problema es que nadie mide las consecuencias secundarias o las externalidades de esa ideología. Entonces, es conveniente, como usted dice, mantener a la gente, digamos, que sea victimizada, que sea la culpa de otro, Claro. que crea una historia, el storytelling, ¿no? Una historia falsa, Claro. y al final, lamentablemente, estamos donde estamos. Exactamente. Por eso hay que evaluar muy bien, escuchar muy bien
y dudar de todo, inclusive lo que nosotros mismos decimos. Exacto. Acá nunca hemos dicho crea nosotros. Ni Cualquier afirmamos cosa. nada, todo es supuesto, por si acaso. Claro, somos pirrónicos, ¿no? Opinamos, no afirmamos ni negamos nada. ¿no? Exacto, acá Como el no gran hay... filósofo Pirrón, ¿no? El creador de la escuela de los ¿cómo se llaman? Cuando uno no cree en nadie. Me olvidé, pero bueno. Recomendando este libro. Al final, como conclusión, sale de que realmente todos los buenos gobiernos salen casi por suerte. Entonces, Ahora, por si acaso no hemos querido tampoco subestimar cuando tenemos la masa, darnos la de buenos, ¿no? Sino que en general nosotros estamos en la masa también. Sí. Nos dejamos llevar por tendencias a veces y lamentablemente eso hace que decidamos mal y no querramos asumir nuestra responsabilidad, ¿no? No, sí, y siempre como dicen, nosotros los referimos a libros de gente que es mucho más estudiada que nosotros, que lo han hecho, ¿no? O sea, tratamos de no decir las cosas como por decirlas, Claro. y siempre tratamos de citar, ¿no? O referirlos a libros, que es interesante también, y bueno, bonito leer, ¿no? Si alguien también de los que nos está viendo tiene algún libro que quisiera recomendar, también lo puede poner ahí, porque a nosotros realmente nos encanta ampliar los horizontes, ¿no? Y bueno, saber de más cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Walter, hemos respondido a tu pregunta. Sí, Walter, creo que hemos O a tu comentario, a más tu que comentario. todo. Hemos Muchas tratado gracias. de tocar un poquito, sí, muchas gracias, Walter. Un grande Walter, grande Walter. Hemos tratado de tocar, falta porque la democracia es un tema prácticamente pues amplísimo, ¿no? Tan amplio como y complicado como lo puede ser el mismo ser humano, ¿no? Pero, como dice el doc, hemos tratado de opinar. De nuevo, comentamos, somos pirrónicos, ¿no? Somos de la escuela en ese sentido escéptica, ¿no? Pirrón fue el fundador de la escuela escéptica, ¿no? Que decía, yo no afirmo ni niego nada, solo Claro. opino. Y ya dejaremos pues que gente más preparada que nosotros pues nos desmienta o confirme lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Por eso siempre es bonito citar y no sacar comentarios, bueno, o sea, uno puede también tener su punto de vista, y yo lo he dicho, yo opino que tal, que el doctor me dijo, me parece muy bien, es mi punto de vista, pero yo no afirmo, al igual que el doctor, ni niego algo tajantemente, porque realmente pues sabemos que un 1% tampoco, no somos autoridad de nada, no solo estamos aquí para comentar. Bueno, creo que eso por el momento ha sido todo. Está interesante este batiburrillo. De nuevo, gracias Walter, ¿no? Hemos tratado de responder o comentar un poquito, ¿no? Sobre la democracia, que era el tema que querías escuchar. Doctor, ¿algo que tenga usted que agregar? No, solamente en el tema de Javier Vallarrestra, que falleció. Para los que no saben, él era un constitucionalista, aprista. De hecho, a mí me llamó la atención, estábamos jóvenes, igualitos que ahorita, pero más jóvenes. Y vi una entrevista cuando en el gobierno de Fujimori lo ponen como premier, presidente del Consejo de Ministros. Y me parece... brevemente, pero estuvo, ¿no? Sí, y él era un detractor fuerte del gobierno de Fujimori, por lo mismo que era aprista. Y me acuerdo que lo entrevista, si la memoria no me falla, César Hildebrand, con cargo a validar, porque sí. Estamos hablando de hace más de 30 años, éramos, como digo, igualitos. No, y es que también dio infinidad de entrevistas. Claro. Y mira, yo que en esa época éramos bastante jóvenes, y no como ahora interesados en temas como son la política, que generalmente un niño, un joven le aburren, era interesantísimo escucharlo. Creo que fue el primer político que yo me ponía así y lo escuchaba porque era súper interesante el dominio de palabra que tenía. O sea, era otro tipo de político, ¿no? Claro, que yo creo que ya casi no hay, era otra cosa, era interesante. Y hablaba de todo, el pata se iba, sabía de historia, ¿no? Porque hablaba, era de no era muy fanático de los chilenos, siempre que hablaba de los chilenos decían, al chileno no hay que darle, pero no. Pero era súper interesante, hasta también ya en sus últimos años, ¿no? Sale un video chapándose a la ave. Era un personaje, pero admirable, realmente. Vale la pena, disculpando la ignorancia y la confusión, porque son más de 30 años, no sé si lo entrevistaron nuevamente César Hildebrand, o de repente fue en otro. Pero vale la pena buscar esas entrevistas en el archivo, ojalá esté en YouTube, porque él menciona por qué él era, digamos, aprista, quizás en alguna época lanista, no alanista, después porque en una época decide regresar al origen, que es Haya de la Torre. Claro. Y vale la pena escucharlo y ver ese momento. Por si acaso esto no es ni una propaganda del partido aprista ni tampoco el fujimorista. No, en absoluto. Yo pero no soy aprista. Ese momento histórico de escucharlo es bien interesante. Lo recomiendo como un pequeño comentario a raíz de su fallecimiento. No, y otra cosa ya que usted lo toca, doctor, para terminar, ¿no? Uno debe ser grande, o tratar de serlo, y reconocer, ¿no? Indistintamente de partidos, de facciones, de lo que sea,
cuando, bueno, un personaje es grande, ¿no? Yo personalmente no me gusta tocar estos temas ni politizar conmigo, pero yo no soy aprista, no simpatizo para nada, lo tengo que decir, pero vuelvo y lo repito, Javier Berresta me parecía un personaje, uno de los políticos que ya no hay, como pocos acá en el Perú, y bueno, tiene el mayor de mis respetos, ¿no? Indistintamente de que haya sido pues un partido con el cual yo no simpatizo y tal, ¿no? Es como en las cruzadas, ¿no? Que Saladín y Ricardo, ¿no? Mi tocayo Corazón del León, eran enemigos rivales, ¿no? En el reino de Jerusalén, pero se tenían respeto, hasta se reunieron, si no me equivoco, mal no recuerdo, o sea, eran rivales, pero se respetaban, ¿no? Claro, el respeto es importantísimo. El respeto es importante, indistintamente que es algo que también falta en el Perú, ¿no? Indistintamente de ideologías, de posiciones, de lo que sea, respetar siempre al rival, ¿no? Así es. Así es. Así es, doctor. Siempre es un gusto hacer el batiburrillo con Igualmente, usted. ya nos tocaba. Había pasado un buen tiempito, pero bueno, aquí estamos de vuelta, muchachos. Ya saben, cualquier cosa, lo que le... Ah, y bueno, ya con este nuevo formato, porque también hablamos, no está acá, no está en este formato, pero ayer hablamos con una seguidora también en vivo y en directo, y dijo, ¿por qué 15 minutos más? Bueno, ya estamos acá. Ya llevamos 40 minutazos, doctor. Así es, Miren, así es. Nos hemos ensayado muy bien. Bueno, chicos, será hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao.